partir de la peste del olvido, hubo que volver a ponerle nombres a las cosas. De ahí nació la idea de crear este espacio de encuentro, proyección y memoria. Charlas en Macondo. Con Juan Pablo Desailly. Charlas en Macondo. Hola, ¿qué tal a todas y todos? Buenas noches. Estamos hoy en nuestro segundo programa de Charlas en Macondo. Este es un programa de nuestra cooperativa, la Cooperativa Cultural de Trabajo Macondo, que forma parte de nuestra organización, Militancia Popular, en la Corriente Nacional de la Militancia, con la referencia de Daniel Filmus, Agustín Rossi, Cristina Álvarez Rodríguez y tantos compañeras y compañeras de relieve en todo el territorio de la Nación y, bueno, especialmente también en la ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Juan Pablo Desailly, como ya dije, y hoy vamos a tocar un tema con una invitada de lujo, pero vamos a tocar un tema que es el de seguridad, que a veces es un poco problemático de abordar. Este es un programa hecho por militantes políticos, tratando de tener una lectura y una comunicación que no sea solamente interna para los propios militantes, sino abierta a la comunidad, porque ese es nuestro rol, a todas las voces, a todas las miradas. Pero el tema seguridad a veces es un tema que es un poco refractario, porque quizás por el movimiento peronista del cual provenimos muchos de nosotros, que ha sido encarcelado, torturado, bombardeado en la Plaza de Mayo, sufrido la represión de la dictadura, tantas veces expulsado del poder, y también porque muchos de nuestros militantes territoriales en los barrios más humildes, que a su vez, a mi modo de ver, nuestra invitada nos podrá decir y ir desarrollando, muchas veces son los que más sufren en seguridad cotidiana, también tienen una sensación de inseguridad, con la paradoja de que muchos de los componentes, de las personas que conforman las fuerzas de seguridad federales y las policías locales, también provienen a veces de los mismos barrios, de los mismos lugar. Así que es un tema difícil, pero como decía, estamos muy contentos de poder encararlo porque tenemos aquí presente una compañera, la doctora Silvia Larrufa, una militante política, compañera del NEP, del Nuevo Espacio Peronista, que es politóloga, doctora en Ciencias Políticas, actualmente es subsecretaria de Programación Federal y Articulación Legislativa en el Ministerio de Seguridad de la Nación, ex legisladora en Cava, Ciudad de Buenos Aires, donde estuvo a cargo siempre de la Comisión de Seguridad, también con muchos cargos, muchos, Silvia, después en todo caso lo desarrollarás vos, en Provincia de Buenos Aires, en el Ministerio de Justicia y Seguridad, estuvo como coordinadora de la Comisión Provincial contra la Trata de Personas. Bueno, pero fundamentalmente, vuelvo a repetirle, una excelente compañera y un cuadro político militante, además de hoy, por suerte, con la responsabilidad de ser funcionario en el Ministerio de Seguridad de la Nación. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación a Charlas en Macondo. Bueno, nada, quería empezar sabiendo si vos sos porteña, sos de qué barrio sos, tu infancia, en qué medio más o menos transcurrió. Sí, nacida y criada en la ciudad de Buenos Aires. En su momento, cuando nací, era de Colegiales, pero no tengo recuerdo de haber estado en ese barrio. De más chica viví en 3 de febrero, pero nunca con cambio de domicilio, y venía a la escuela aquí a la ciudad, así que siempre muy vinculada con la Comuna 10, que es donde vivo en este momento, en el barrio de Montecastro, y muchos años viví en Rivadavia al 10.400, que es Villaluro, así que siempre fueron mis barrios y donde tengo la mayor cantidad de recuerdos. Bueno, somos casi vecinos, yo soy del Parque Avellaneda, Floresta, mi mujer es de Villaluro, así que en la zona oeste de la ciudad. Exactamente. Bueno, además de tu formación académica, ¿no?, que has desarrollado de muy joven y te has ido perfeccionando hasta llegar a un doctorado, la vinculación con la militancia, ¿no? ¿Cómo arranca tu pasión o tu acceso a la militancia?
Yo cumplí 18 años en 1991, un momento donde la política empezaba a alejarse de la ciudadanía, donde se imponía un esquema de individualismo y donde la participación no era tan cotidiana y regular como es en este momento. Y entonces ese gusto por lo político que claramente estaba y que si alguna amiga mía tendría que ejemplificarlo, diría, bueno, Silvia era la única que leía el diario a los 16 años, ¿no? El resto hizo que estudiara ciencia política, o sea, me acerqué primero desde un lugar que sentí que me brindaba cierta protección, que era una carrera, pero obviamente a medida que me fui involucrando, fui dejando de lado esos prejuicios, reafirmando eso inconsciente que es necesario involucrarse, participar de todas las formas posibles, no solo desde aportes técnicos, que podemos hacer los profesionales, y cada vez más desde el barrio hasta después ya dentro del partido, me fui comprometiendo. Y toda la primera etapa estuvo muy vinculado con eso de ser estudiante de ciencia política o recién recibida, pero después, bueno, ya eso quedó de lado y claramente hoy la militancia es un estilo de vida y una decisión que cada una de nosotras y cada uno de nosotros toma en su vida. Sí, la década del 90 como, bueno, nos fue alejando o pretendía alejar mucho a los ciudadanos de la política, que después lo vimos repetido con el macrismo, con la lógica del emprendedurismo y de la gerencia, no de la participación. Y el tema dentro de la militancia, el tema seguridad para una joven recién recibida, ¿cómo fue? Eso fue casualidad, ahí ya diría cuando le cuento a mis alumnos, bueno, la especialización a veces surge por los primeros pasos que uno va dando. Yo por la universidad estaba haciendo una pasantía en la Cámara de Diputados en el momento que estalla todo el Efer Chabran, y una de las cuestiones que aparecía, no solamente el tema del correo, que quizás era el central, pero una de las cuestiones eran la enorme cantidad de empresas de seguridad privada que aparentemente dependían de ese grupo empresario y que no tenían ningún tipo de regulación. Así que allí empiezan las primeras lecturas a ver qué es esto de la seguridad, y después en ese mismo equipo a un municipio, que era el municipio de Hurlingham, nos convocan para pensar un plan de seguridad y bueno, a partir de ahí el comprender que uno de los factores que hacían que el tema de la inseguridad por finales de los 90 fuera un tema tan importante, es que en general los partidos políticos tenían pocos referentes del tema. Había una concepción de que la seguridad era un tema que solo podían resolver los militares o los policías. Y empezamos a darnos cuenta que era necesario que hubiera involucramiento del sector civil, de los partidos políticos. Y bueno, ahí fui haciendo diferentes experiencias, después de ese fuimos a la gestión de Arlanián, en la legislatura pude presidir la Comisión de Seguridad, después con el gobernador Scioli estuve en varios cargos de gestión, y finalmente, como vos decías, en la cuestión más académica, cuando hice el doctorado, la tesis también fue sobre temas de seguridad, así que abracé el tema por casualidad, pero hoy realmente me apasiona mucho el pensar una seguridad democrática como uno de los ejes de la propuesta que un gobierno peronista tiene para su comunidad. Bueno, es lo que planteábamos un poco al comienzo, ¿no? Lo graficás muy bien, tantos años de dictadura, de represión, que hicieron que fuéramos refractarios como movimiento del tema de la seguridad, pese a sufrirla, y qué bueno tu trayectoria, ¿no? Esta síntesis de teoría y práctica, ¿no? Aparte
territorio del conurbano, que es especialmente a veces complicado. Así que muy buenos, varios de los títulos, ¿no? Muy bien, sí. Habías estudiado. No, leí ahí un poco porque... Silvia, disculpa, un pequeño corte, puede pasar, pasan las mejores familias. Algo que no conté al comienzo es por qué nosotros pusimos Macondo, ¿no? Más allá del homenaje a Gabriel García Márquez y esa genial obra, Cien años de soledad, el tema del realismo mágico en países como América Latina, donde muchas veces tenemos que inventar nuestro propio relato, ¿no? Y de Macondo tomamos una partecita que es La peste del olvido, cuando uno de los personajes empieza a olvidarse de las cosas, tiene que ir poniendo carteles como una metáfora de la necesidad de recuperar la memoria en un país tan vertiginoso como Argentina, recuperar la memoria no para quedarnos estancados, sino para actuar en el presente y sobre todo tener proyección en el futuro. Y estos cortes en la transmisión también son parte del realismo mágico que nos puede suceder, más allá que hemos continuado charlando con mucha afectividad con Silvia, ¿no? En este tema que nos apasiona. Bueno, contó Silvia... Perdóname que te interrumpa, pero te quiero contar que mi hija cuando vio el flyer dijo, por fin haces algo con onda, porque le pareció muy buena el título. Cuando le dije, no lo hice yo, simplemente soy invitada, dijo, con razón, pero bueno, la verdad es que más la explicación que acabas de dar, realmente es una iniciativa muy interesante. Bueno, me alegro mucho y muy contentos acá desde el equipo, desde esta cooperativa que estamos tratando de llevar adelante. Silvia hizo su recorrido, su trayecto desde su infancia, los barrios, siempre en la ciudad, porteña de pura cepa, su formación académica y su trabajo en territorio que la lleva hoy a este lugar. Seguimos conversando entonces con Silvia Larrufa, subsecretaria de Programación Federal y Articulación Legislativa del Ministerio de Seguridad de la Nación. Muchas veces, a veces los compañeros y las compañeras en los barrios embolsan la seguridad en todas las fuerzas policiales o de seguridad. Quiero aclarar para todos los que nos están escuchando, aunque para algunos sea obvio, que las fuerzas de seguridad que maneja el Ministerio son Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía Federal y bomberos voluntarios, ¿no? Que no es un tema menor. Te decía que estamos en una época que nunca pensamos que íbamos a estar, y menos supongo es lo que quiero que puedas hablar desde la función de gestión, esta pandemia feroz, inesperada, silenciosa en cuanto a la visibilización del peligro, pero que nos viene llevando ya más de un año y medio, ¿no? Con todas las terribles pérdidas que hemos tenido en vidas humanas y el dolor que esto provoca, y los problemas económicos y sociales que también nos ha traído, que se sumaron a la primer peste que tuvimos en esos 4 años de neoliberalismo del gobierno anterior, que nos había dejado muy mal. ¿Cómo ves el tema de seguridad y pandemia, con los protocolos, los temas interjurisdiccionales, las fronteras, ¿no? Bueno.
La verdad es que la ministra Sabina Frederick, el 13 de febrero del año pasado en Tucumán, en el marco del Consejo de Seguridad, presentó los principales lineamientos vinculados con desarticular las organizaciones criminales, con profesionalizar las fuerzas, con recuperar las fronteras como un espacio de intercambio y no de pensarlo solo como lugares de peligrosidad, de la necesidad de tomar las cuestiones de seguridad de manera interagencial, multidisciplinaria. Y el 3 de marzo tuvimos el primer caso, el 12 de marzo el presidente decide el cierre de las fronteras y el 19 de marzo se inicia el aislamiento social preventivo y obligatorio en el que las fuerzas de seguridad, tanto las federales como las provinciales, tuvieron que salir a realizar tareas de control a las que no estaban tan acostumbradas. Y eso nos cambió completamente la agenda. La ministra tuvo una decisión interesante y muy acertada, que fue la creación de un comando unificado, donde un representante de cada una de las 4 fuerzas que vos mencionaste, más funcionarias o funcionarios políticos, estábamos las 24 horas, los 7 días de la semana al principio y después en un horario un poco más acotado, resolviendo cuestiones de articulación, de una provincia que no quería dejar pasar a los camiones que venían quizás de otro país, de algunos lugares donde no querían que los transportistas se bajaran a ir al baño, a comprarse algo para comer, personas que a lo mejor están 24 horas haciendo su trabajo, que el transporte, que fue una de las actividades permitidas desde el primer momento para garantizar el abastecimiento en todo el país. Productores que están en la frontera, los límites, no frontera de una provincia con otra, y entonces que había que ajustar esa situación. Realmente fue muy complejo. A mí me gusta decir que creo que desde que se creó el Ministerio de Seguridad, que el año pasado festejamos los 10 primeros años, una decisión de Cristina Fernández allá en diciembre del 2010, nunca debe haber habido tanta articulación con las provincias. Y atributo de las personas que tenemos esta tarea, que sería Gabriel Fuchs, que es el secretario de Articulación Federal, y en mi caso, sino que la pandemia nos obligó. O sea, 2 de la mañana al principio, porque teníamos parado un camión, porque había cerrado un paso que en realidad estaba habilitado, porque teníamos trabajadores golondrinas que tenían que volver a su lugar. Al principio había chicos que estaban en viajes de egresados en una provincia y tenían que volver a la otra. La situación de los refugiados que hay en algunas provincias. Bueno, la verdad es que fue intenso, inesperado. Fue más la intervención en la emergencia, pero se pudo llevar adelante. A medida que el presidente iba disponiendo la apertura de actividades y que las provincias acompañaban, además hubo que esa agenda hacerla de manera paralela con las actividades concretas de seguridad. A pesar de eso, igual el año pasado todos los indicadores muestran una baja en todos los índices, homicidios, robos, hurtos, que es lógico porque al haber menos actividad, pues la criminalidad es una actividad más, aunque sea ilegal. Entonces, pero ustedes piensen que si hoy un personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria llama y dice, di COVID positivo, le preguntamos, ¿estuviste en servicio las últimas 48 horas? Si estuvo el viernes, sí, y seguramente estuvo en contacto con 20 personas. Automáticamente, entre 14 y 7 días, según el momento de la pandemia, esas personas pasaban a aislarse y teníamos entre 20, 25, 40 personas menos para seguir brindando el servicio, ni que hablar cuando había contagios importantes. Entonces, realmente fue un desafío enorme. Creo que las fuerzas de seguridad estuvieron a la altura de las circunstancias. Tuvimos situaciones de violencia institucional, al punto tal que hoy la Cámara de Diputados está discutiendo una ley para erradicar esas prácticas. Hubo personas que murieron por el accionar de policías provinciales o de fuerzas de seguridad, lo cual es muy grave, pero
a pesar de esas situaciones, si uno hace una evaluación general, fue también un reencontrarse de la ciudadanía con sus policías, sus fuerzas de seguridad en una acción de protección que fue en términos generales bien aceptada por la ciudadanía y permiten iniciar una nueva etapa que hay que acompañarla con más control, con mayor profesionalización, con protocolos y capacitación para erradicar de manera definitiva cualquier situación de violencia institucional que se pueda producir al ejercer la tarea policial. Una visión quizás equivocada, ¿no? Pero los medios han machacado mucho con algunos casos de ciudadanos que querían incumplir, que por supuesto hay que corregir, pero me parece que en realidad, por lo menos durante un buen tiempo, después vino el cansancio lógico de esta situación, pero hubo mucho cumplimiento, mucho acompañamiento de las medidas y mucha colaboración, ¿no? Cada vez que el presidente o en alguna jurisdicción por un pico especial, el gobernador o la gobernadora disponían de algún cierre de actividades, la ciudadanía en términos generales responde. Y obviamente siempre son noticias aquellos que no cumplen, pero gracias a los controles y a ese compromiso ciudadano hemos podido atravesar desde el 3 de marzo del 2020 hasta la actualidad la pandemia, garantizando el acceso a la salud de todas las personas en cualquier provincia, de cualquier sector social, en la ciudad más grande o en el pueblo más chiquito, que es el compromiso que asumió el presidente Alberto Fernández cuando detectaron el primer caso. Y creo que a pesar de lo difícil que es muchas veces tener restringidas determinadas actividades, la ciudadanía reconoce, y bueno, en esta segunda ola se vio, porque cuando se tomaron las medidas más fuertes, los casos volvieron a bajar, y ahora, bueno, estamos en esta etapa más importante del programa de vacunación histórico en nuestro país, en los que las fuerzas de seguridad también tienen un rol importante, porque reciben las vacunas cuando llegan de Ezeiza y acompañan hasta el punto focal que dispuso cada una de las provincias, y a partir de ese momento son las policías provinciales las que hacen la custodia de la distribución adentro de cada provincia. Así que por eso también estamos muy contentos que más del 80% de nuestro personal ya tiene la primera dosis, porque fueron realmente esenciales durante toda la etapa de la pandemia, y era muy importante que estuvieran cuidados y protegidos para seguir adelante con sus tareas de control y también de prevención y de desarticulación de las organizaciones criminales que tienen la tarea de investigar y de erradicar. En esta, me parece muy interesante, podemos abordar algunas cositas de las que planteaste. Me parece que quizás tendríamos que pensar como parte del gobierno nacional en conjunto, de la militancia, que a veces hay cosas que no comunicamos del todo bien, porque la logística de la compra de vacunas que no corresponden a las fuerzas de seguridad, pero de traslado, de control de que no haya pérdida de frío, toda esa logística enorme, inesperada, en un país tan extenso como Argentina, y pudiendo llegar, como vos decís, al pueblo más remoto, a veces a lomo de caballo, de burro, a las ciudades, me parece que es un logro que muy pocos lo han podido hacer, máximo viniendo de un Estado absolutamente desarticulado, con el sistema de salud desarticulado, con las fuerzas de seguridad bastante descontroladas, que es algo que también vamos, por lo menos de nuestra visión, vamos a plantear. Y bueno, muy importante, ¿no? Esta visión, esta conducción y no hay que dejar de destacar, de una ministra mujer, como ya tuvimos en su momento, la ministra Fredi, que este equipo, con nuestro compañero también, Gabriel Fuchs, en la Secretaría, bueno, pero y vos también, cómo es el tema de las mujeres, pero lo vamos a abordar después. Ahora tenemos grabamos algunos videos de algunos militantes y militantes, bueno, sí, militantas y militantes, algunos del NEP, de tu agrupación. Está la compañera, creo que tiene preparada la compañera Kelly Olmos, que es una referente del peronismo y dirigente del NEP, así que si la podemos escuchar, Claudio. Hola Silvia.
Bueno, ya sabés el orgullo que es para nosotras que vos cumplas la función en un tema tan delicado e importante y con tu capacidad. Yo te quería preguntar, dada, bueno, las diferencias conceptuales tan importantes que tenemos entre el pensamiento que lleva adelante el Ministerio de Seguridad de Nación y la ciudad de Buenos Aires, ¿qué balance haces vos de la capacidad de articular o de poder acordar entre estas dos jurisdicciones? Bueno, que Kelly es una gran compañera, un cuadro político de los mejores que tiene la ciudad, la verdad es que la aprecio un montón. Claramente la seguridad, como toda cuestión política, en la Argentina está atravesada por dos visiones. Desde el Frente de Todos nosotros creemos que la inseguridad es un problema multicausal, es decir, que no tiene una única solución, y que no es solamente la policía la respuesta que hay que darle, y que por lo tanto la seguridad es una situación que está vinculada con múltiples abordajes del Estado. Para el macrismo, la inseguridad es un problema que se resuelve solo con más policías, con más penas, con más cárcel, con menos programas de reinserción social dentro de las cárceles. Eh, y allí la diferencia es enorme en lo que buscamos de profesionalización de las fuerzas, de cómo abordar los problemas, y que el Ministerio de Seguridad se siente a conversar con otros ministerios. Este martes la ministra Frederick va a estar firmando con el ministro Daniel Arroyo un convenio de articulación con la Secretaría de Niñez y Adolescencia eh, del ministerio, para darle institucionalidad a tareas que ya venimos realizando, que implica mejorar la intervención de las fuerzas federales en aquellas situaciones en las que se encuentran con niños y niñas, que no son solo en los casos donde puede haber un pibe en conflicto con la ley penal. Hay un montón de otras circunstancias, cuando va a ser un allanamiento, cuando tiene que disponer de una medida de protección, cuando en sus tareas preventivas se encuentra en la calle con pibes que no se sabe muy bien si están solos, si son están siendo explotados, y tienen que poder tener las herramientas suficientes para intervenir de la mejor manera posible, que además en articulación con las áreas especializadas de niñez. Pero así te puedo contar con el Ministerio de las Mujeres y de Justicia en el Consejo Federal de Femicidios, con Parques Nacionales y el Ministerio de Justicia para resolver cuestiones vinculadas con las demandas territoriales de los pueblos originarios, con la CEDRONAR, el Ministerio de Salud, para ver cuál es la intervención en materia de cannabis medicinal, con las provincias y nuestra Dirección Nacional de Fronteras, más el Ministerio del Interior, para trabajar las cuestiones de las fronteras. Y eso es completamente diferente. Y nosotros no creemos que el fin justifica los medios, y que entonces las fuerzas federales y las policías provinciales pueden hacer cualquier cosa con tal de agarrar a alguien. Y eso es central. A veces es difícil explicarlo, por eso de verdad te agradezco este espacio, porque creo que hay que tratar de hacerlo lo más amigable posible el tema. Pero no es una receta mágica, que voy a venir y decir, no, porque esto más aquello, y ya está, se terminaron todos los delitos. No, es una concepción política que implica todos los días analizar las circunstancias, armar las articulaciones, mejorar la formación, garantizar el control. Y en eso se ve una diferencia enorme. A punto tal, y con esto cierro esta respuesta a Kelly, que cuando nosotros llegamos al ministerio, el área de estadística criminal dio cuenta que el 85% de las intervenciones que habían tenido las fuerzas federales en el 2019 en materia de narcotráfico habían incautado menos de 100 gramos de marihuana o de cocaína, según el operativo, por cada intervención. Es decir,
nunca habían ido a los escalones medios o altos de las cadenas. Eso cambió por indicación de la ministra Frederick, cambió porque hacemos reuniones con los jefes de las 4 fuerzas, mostrándole números que tenemos, cambió que nuestras fuerzas federales empezaron a intervenir en materia de contrabando de granos, que era un tema que no había ingresado nunca a la agenda de la seguridad, y eso afecta al fisco y afecta, por lo tanto, a nuestra soberanía en seguridad alimentaria. Y entonces ahí las diferencias son enormes, discursivas y de acción concreta de lo que hacemos todos los días desde el Ministerio de Seguridad, por supuesto con la conducción estratégica del presidente Alberto Fernández, que es el que nos manda a trabajar dentro del Estado de Derecho, énfasis en la prevención y siempre con perspectiva federal, que es el mandato que nos toca a mí junto a Gabriel Fuchs llevar adelante dentro del ministerio. Sí, Silvia, me recordaste, yo trabajé durante muchísimos años como operador de calle en un programa mal llamado de chicos de la calle, porque no hay chicos de la calle, hay chicos en todo caso en situación de calle, y el tema de la relación con la fuerza de seguridad era sumamente conflictivo porque había una incomprensión total del problema que estábamos trabajando, ¿no? Más allá de las cosas subsidiarias o a veces vinculantes de las redes que puede haber, la verdad que el chico que llega a la calle llega de un proceso, o la gente que llega a la calle en general a vivir llega de un proceso de exclusión y de expulsión muy importante. Pero hay otro punto, me parece que hay un punto central en lo que marcaste, que es un tema apasionante, necesitaríamos varios programas para poder llevarlo adelante, pero que tiene que ver con la conducción política del Ministerio de Seguridad y el ejemplo, ¿no? O la práctica que impulsa a las demás jurisdicciones y a las demás policías. Durante el gobierno de Macri, con Macri presidente, con Patricia Bullrich vestida de vaquero, que iba el 4 de julio a la embajada, ¿no? de Estados Unidos, y hablando de la represión y la violencia, se instala la doctrina Chocobar, que más sencillamente, ni más ni menos, de asesinar por la espalda a un delincuente que estaba huyendo sin generar un daño alguno, y tomar eso como una política de Estado, que entonces cuyo ejemplo le da a todas las demás fuerzas de seguridad, y supongo que al interior de las mismas ni qué contar. Todo esto con el antecedente, bueno, empezamos con las pericias truchas de Gendarmería, que fueron las únicas que trataron de justificar un imposible en el caso Nismas contra todas las opiniones de los peritos de la Corte Suprema, de la utilización político-partidaria y ideológica de la fuerza de seguridad para generar un discurso y una práctica totalmente alejado de lo que uno cree que tiene que ser el servicio de la seguridad al bien común. Como hicimos nosotros, por eso vinieron las muertes de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel en el sur, que fueron ejemplos paradigmáticos. Hubo otros muchos casos, ¿no? Empezaron con la represión y bien asumió el gobierno de Macri a una murga en la 1114, pero esos ejemplos, la doctrina Chocobar, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, que además son heridas que nos quedan, cuán diferentes fueron, creo yo, y me parece que estaría bien que, fortaleciendo lo que vos decías y tu opinión, a lo que implantó Néstor Kirchner, cuando dijo ni un arma de fuego en ninguna movilización popular, y cuando fue el caso de Mariano Ferreira tan doloroso, inmediatamente se investigó los culpables y se llegó al proceso inédito del responsable ideológico, Pedraza, histórico de la CGT, como se dice habitualmente, no sé si está bien, gordo de la CGT, pero del poder funcional, preso por ser autor ideológico y los autores materiales. ¿Qué diferencia de concepción, me parece, de apuntar a una fuerza, tratando de fortalecerla desde la formación, para que sea una fuerza profesional, a utilizar la fuerza como un organismo de represión, de asustar? El Estado que te puede cuidar también te puede matar, y así lo dice Rafael Nahuel, Santiago Maldonado
y la doctrina de Chocobar, entre tantos otros casos, a diferencia de nuestra visión, ¿no? No sé qué pensás con respecto a esto. Totalmente de acuerdo, creo que explicaste muy bien la diferencia entre la utilización político-partidario de las fuerzas de seguridad o de las policías y la conducción política, que implica planteamientos estratégicos, mejorar la capacitación, generar los protocolos, hacer evaluación del desempeño, compartir información para mejorar las intervenciones. Y en el caso Chocobar, creo que la discusión o el debate público fue zanjada por la propia justicia, que lo condenó a Chocobar por homicidio. Nosotros tenemos un programa que retomamos de la época de Néstor y de la presidencia de Cristina, que es el programa de uso racional de la fuerza, que la ministra Frederick lo reformuló para potenciarlo, donde claramente el uso de la fuerza tiene que ser proporcional al delito o al daño que se pretende detener, tiene que ser gradual, el uso del arma de fuego tiene que ser el último recurso, siempre se tiene que tomar en consideración el riesgo en el cual se pone el propio personal de seguridad, la víctima directa y los terceros que pasen por ese lugar. Para nosotros eso es fundamental. De eso hablamos cuando hablamos de un abordaje profesional de las policías o en el caso de las fuerzas federales. Y allí tenemos una diferencia enorme, porque no se puede disparar por la espalda, porque la víctima, había que quedarse con la víctima para asistirlo y dar aviso a otros que estuvieran en actividad para que trataran de detener al agresor, que al final fue abatido, que fue asesinado. Y para nosotros eso es permanente, de conversación con los jefes de las 4 fuerzas, de lo que implica el estado policial, de lo que significa llevar o no el arma fuera del horario de servicio, los riesgos que trae la realización de servicios adicionales. De manera cotidiana estamos conversando una nueva forma de pensar el ser policial. Este viernes la ministra en el homenaje a los caídos en servicios de la Policía Federal Argentina planteó la necesidad de repensar la heroicidad que en términos generales tienen estas instituciones, porque si bien es cierto que hay un riesgo extra cuando uno decide ingresar a una fuerza de seguridad, las muertes de los policías deberían ser excepcionales en servicio, y queremos cambiar todo eso, porque no solamente eso va a redundar en mejoras para las personas que elijan ser policías, gendarmes, prefectos, y para la comunidad en su conjunto, que va a tener policías capacitadas para intervenir de la mejor manera posible ante cada una de las situaciones que obviamente son complejas, que muchas veces hay poco tiempo para tomar la decisión, que está en riesgo la vida de la persona que interviene, pero que todavía nos falta mucho para tener esos estándares que todos deseamos y que se promueven en el ámbito internacional para garantizar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley lo hagan en el marco de un Estado de Derecho. Sí, bueno, igualmente también, la verdad que es un tema apasionante, nos estamos yendo de los tiempos, también tuvimos ese problema técnico, pero es claro que lo vemos en toda América Latina, ¿no? Las represiones en Chile, en Colombia, en Brasil, los estados neoliberales, los gobiernos neoliberales que impulsan y glorifican el tema de la represión y como su única salida a los conflictos políticos y sociales que pueda haber, terminan en masacres, en muertes, y de eso estuvimos muy cerca, ¿no? También con el gobierno de Macri y la comisaria Bullrich. Yo te cuento, tenemos una pregunta de un compañero militante nuestro de Militancia Popular, de la Corriente Nacional de Militancia, Ricardo Moretti, pero antes también te quería decir que después de esa pregunta, inmediatamente, que creo que igual ya está más o menos tratada por el tema de la ciudad, después vamos a ir un pequeño intervalo, porque somos una cooperativa cultural. Entonces vamos a tener la suerte de compartir un tema musical, el tema tiempo,
con la artista Mariana Melero, con Marcelo, que la acompaña, Marcelo de Llamea, de La Llamea, que es una pieza musical muy linda en la que nosotros tratamos de dar espacio en estos tiempos de pandemia a todos los artistas que no tienen posibilidades a veces de comunicarse. Y después, como somos una cooperativa, y ayer, 3 de julio, fue el Día Internacional del Cooperativista, hay un pequeño video institucional hecho por el INADES. Así que vamos a la pregunta, hacemos una breve respuesta y ya pasamos a escuchar a Mariana Melero con Marcelo de La Llamea, el tema tiempo y el video del INADES, y luego retomamos con la segunda parte del programa, que está apasionante, con la compañera Silvia Larrufo. Así que vamos con Ricardo Moretti. Claudio, por favor. Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, Juan Pablo. Bueno, un gusto poder tener la posibilidad de consultarles en este lindo programa que están haciendo. Y bueno, Silvia, la pregunta es la siguiente. Viendo la política de seguridad que ha implementado el gobierno de la ciudad en todos estos años de gestión, ¿cuál sería el aporte que podríamos hacer nosotros desde lo que no se ha hecho y qué es lo que considerás que se ha hecho correcto en esta política en la ciudad? Vemos que hay muchas situaciones distintas a lo largo y a lo ancho de la ciudad, ¿no?, con respecto a las políticas de seguridad. Así que bueno, espero que a ver qué me contestas. Gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, claramente el gobierno de la ciudad no tiene un abordaje integral, interinstitucional de las problemáticas. Entiende fundamentalmente que las respuestas en seguridad es el despliegue de la policía de la ciudad y la colocación de cámaras, que no está mal, que son parte de las estrategias que obviamente todo gobierno debe tener, pero que no alcanza para dar como una respuesta definitiva a esa problemática. Nosotros podemos ver en la ciudad que desde que hay estas vinculadas con homicidios, allá por el 2010 para acá, todos los años 3 de cada 4 homicidios ocurren en la zona sur de la ciudad. Es decir que, aunque algún año haya subido o en los últimos años se haya generado una baja, excepto en el 2020, que en casi todo el país baja, pero en la ciudad de Buenos Aires aumenta, pero más allá de esas variaciones, no hubo un cambio en el patrón. Quiere decir que esa reducción o a veces suba está mucho más vinculado a otros factores que a la presencia policial o de cámaras o a las políticas que hace el gobierno de la ciudad. Yo creo en mayor participación ciudadana, los foros se fueron desarmando a medida que pasaban los años de gestión de Macri y de Larreta, la pandemia fue una buena excusa, la conducción política de la policía está como enmascarada detrás de la figura del secretario de seguridad, pero yo entiendo que tiene bastante nivel de autonomía la policía, y si bien lo vamos a charlar un poquito más adelante, pero la falta de mujeres en la conducción de la policía y de otras áreas del Ministerio de Justicia y Seguridad también dan cuenta de una mirada parcial que se ve hasta en las estadísticas criminales, donde solamente en el caso de homicidios, porque la unidad fiscal especialista en violencia contra las mujeres hace un análisis de los homicidios donde hay mujeres víctimas muy importante, pero en el resto de los delitos no sabemos cómo impacta de manera diferenciada los robos, los hurtos, los robos automotores a mujeres, a varones o a disidencias sexuales, y no nos permite entonces hacer políticas públicas más integrales. Mientras seamos oposición, lo que hay que hacer es controlar, presentar propuestas, poner altos los estándares para que algunas cosas el gobierno de Rodríguez Larreta, después ya de 14 años de gestión, los tome como propios y no solo como marketing. La monarquía del PRO, ¿no? A veces cuestionan el tema de las reelecciones en los gobiernos populares y es impresionante, yo le digo, la monarquía del PRO, ¿no? Bueno, está bien, es verdad, la gente los vota y hay que respetarlo, en todo caso está en nuestra responsabilidad el poder cambiar esa situación.
Bueno, Silvia, vamos entonces a ver el tema tiempo por Mariana Melero con Marcelo de Llamea, el videíto del INAES por el Día Internacional del Cooperativismo, saludando también a los compañeros del Banco Credit Coop que siempre están dando una mano, y volvemos la segunda parte y última del programa, apasionante, con la compañera Silvia Larrufa, subsecretaria de Programación Federal y Articulación Legislativa del Ministerio de Seguridad de la Nación. Vamos, Claudio, entonces con la pausa. 1, 2, 3, 1. Tiempo paso a paso, tiempo espiral, tiempo de tu abrazo, tiempo astral, tiempo de ilusiones, tiempo de actuar, tiempo de canciones, tiempo de esperar. Tiempo de mirarse, tiempo piedad, tiempo de jugarse, tiempo edad, tiempo detenido, tiempo de andar, tiempo amanecido, tiempo de azar. Tic tac, 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 tic tac. Tiempo de la vida, tiempo de ver, tiempo que deriva, tiempo zen, tiempo sostenido, tiempo a soltar, tiempo enrarecido, tiempo de hablar. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Tiempo movimiento, tiempo a rodar, tiempo cual cimiento, tiempo a aceptar, tiempo de la duda, tiempo sin sol, tiempo que me ayuda, tiempo por favor. Tic tac, 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 tic tac. Tiempo despiadado, tiempo ansiedad, tiempo amortajado, tiempo aliviar, tiempo noche oscura, tiempo de sal, tiempo que madura, tiempo final. Para mí, hoy el cooperativismo, lo que nosotros nos ayudó a todo esto, a sacar adelante, es la unión de todos. No hay otra forma. El cooperativismo es una forma de aprender y desaprender lo viejo, porque son nuevas formas de economía, del vivir. Cuando yo vine aquí a la cooperativa, compartí con más varios y sentí más contento. Compartí muchas ideas y mucho trabajo, la alegría, la risa, todo eso. Para nosotros es muy importante la cooperativa en estos momentos porque también lo vimos como una salida solidaria de todos los integrantes de la comuna, de la colonia más que nada. Y si no nos ayudamos entre nosotros, solo no podemos. Bueno, después de disfrutar el tema de Mariana Melero, Tiempo, hermoso tema, estamos de vuelta acá con la compañera Silvia, la compañera subsecretaria Silvia Larrufa, y está también nuestra compañera Laura de producción, que tiene un par de preguntas que nos han llegado por el chat, ¿no? ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, antes que nada quería comentarles que hay mucha gente mirando el programa, hay gente de Flores, Saavedra, Matanza, Pilar, Chaco, Entre Ríos, Villa Gesell, así que tenemos una audiencia variada. Bastante federal. Sí, muy federal. Bueno, tenemos algunas preguntitas. Pregunta Silvia de Flores.
¿Es posible repensar fuerzas de seguridad capacitadas en derechos humanos para evitar que se sigan sucediendo casos de gatillo fácil, en particular en los barrios populares? Gracias, Laura, por la pregunta y a Silvia también. Sí, claramente la formación en derechos humanos es un eje de la formación que tienen las fuerzas federales y la mayoría de las policías provinciales. Pero hay que acompañarlo de nuevo con la conducción, con la evaluación cada vez que el personal utiliza el arma, hay que tomar ese caso y trabajarlo como si fuese en una clínica para determinar qué estuvo bien, qué no, cómo se resuelve la próxima vez. Y obviamente en los casos donde hay violencia institucional, automáticamente hay que poner ese personal en disponibilidad, poner toda la información en manos de la justicia para que determine cuál es la responsabilidad penal en cada caso y tomar las sanciones administrativas que correspondan. No se puede dudar. Juan Pablo lo decía antes, el Estado tiene la obligación indelegable de la protección de la vida, de la integridad física, de la integridad sexual, del patrimonio de cada una de nosotras y cada uno de nosotros, y no puede ser que esa institución ejerce el monopolio de la fuerza de manera directa, como son las fuerzas de seguridad y las policías, violen derechos para garantizar ese derecho. Así que en ese sentido, nuestro ministerio no tiene dudas de qué hay que hacer en cada caso en particular, pero eso es ocurrido. Silvia creo que está más interesada en saber cómo erradicar, y es capacitación, es protocolos, es control, es evaluación, y como les decía, la Cámara de Diputados también está trabajando una norma que le dé al Estado todavía más herramientas para poder erradicar de manera definitiva la violencia institucional de las prácticas policiales. Laura. Sí, bueno, también tenemos otra pregunta. Es una pregunta de Eduardo de Paternal, que pregunta: ¿es posible formar una policía diferente en cuanto a la transparencia partiendo de la que hoy tenemos? Eduardo, por supuesto. En primer lugar, depende de la voluntad política. En segundo lugar, a veces son necesarias reformas normativas que le den al Ministerio de Seguridad más atribuciones en materia de control. Hay que pensar que 3 de las 4 fuerzas federales tienen cartas orgánicas de épocas no democráticas, que vienen todas de gobiernos militares, donde esta cuestión de la transparencia y del control y de la conducción política no se hablaba. En ese sentido, en el caso específico de la Policía Federal, la ministra Frederick dispuso la creación de una comisión de actualización que estamos analizando diferentes aspectos. En la semana, a través de un decreto de necesidad y urgencia del presidente Alberto Fernández, le devolvimos a la Policía de Seguridad Aeroportuaria el control externo, control que Macri y Bullrich le habían sacado y lo habían puesto debajo de la propia institución, manteniendo esos mecanismos de control que ya están vetustos y perimidos. Para nosotros fue realmente un hecho muy relevante. En el mismo año que la Policía de Seguridad Aeroportuaria cumple 15 años de existencia, es la más jovencita, la única creada en democracia y con un modelo de control externo que era ejemplo en nuestro país y que la gestión anterior había desarmado. Así que por supuesto que se puede. En principio, yo creo que como militante político, y en esto lo invito también a Juan Pablo a pensarlo, nosotros creemos que todo se puede modificar, si no, no nos comprometeríamos con la acción política. Y encima algo que hace a las funciones propias del Estado, con lo cual está claro que es posible. Eso no quiere decir que sea fácil, ni que se haga de un día para el otro, ni que hay una receta mágica que alguien va a traer y a partir de mañana todas las policías van a ser transparentes y no van a tener alguna
intervención por fuera de los estándares que uno desea. Pero desde el 10 de diciembre del 2019 las fuerzas federales están recorriendo un camino de mayor profesionalización, de mayor control y por lo tanto también de mayor transparencia con la conducción, insisto, del presidente Alberto Fernández y la conducción operativa cotidiana de la ministra Sabina Frederick y todo el gabinete del Ministerio de Seguridad. Muy bien. Bueno, sé que hay más preguntas, pero se nos está yendo el tiempo. Y también tenemos la participación de otros compañeros. Tenemos que hablar un poquito del traspaso de la Policía Federal a la Metropolitana, el tema del presupuesto, ¿no? El tema de la Fuerza de Seguridad, la Policía Federal como auxiliar de la justicia. Ahí está el compañero, vamos a hacer las preguntas. Te pido que, como mucho ya lo has contestado, estas son preguntas de la producción, las que llegaron recién son del chat en vivo, ¿no? Que sea corto, así podemos desarrollar un par de temas más y ya lamentablemente vamos a ir cerrando. Así que vamos con Víctor Colomano y las diferencias de seguridad que plantea en su pregunta. Militante del NEP. A todas, todos y todes. Me convocaron para hacerle una pregunta a mi compañera de agrupación, Silvia Larrufa. Tengo el honor de compartir con ella un espacio político. Quiero decirles que es una gran compañera, una gran militante y por sobre todas las cosas tiene un gran recorrido hecho en el tema de seguridad, así que seguramente va a ser una charla muy fructífera. Entonces, la primera pregunta que quería hacerle era, leí un informe que el 95% de los porteños tiene a la seguridad como un problema muy importante. Y también afirman que la seguridad empeoró en sus barrios. El 31% empeoró en la zona norte y en el sur un 45%. Quería preguntarle a Silvia por qué ella considera que en el sur de la ciudad empeoró más que en el norte. Preguntarle también cómo podemos hacer para que finalmente el gobierno de la ciudad de Buenos Aires se haga cargo de la seguridad de algunos barrios del sur de la ciudad en que hoy... Bueno, muchas gracias, Víctor, también un gran compañero que conoce mucho. Él es de un barrio bien porteño como es Flores, pero como muchos de nuestros barrios están atravesados también por la lógica norte y sur, y por eso su pregunta. Claramente tiene que haber mayor compromiso del gobierno de la ciudad con los barrios de la zona sur. Y no hablamos ya de seguridad, por eso nosotros decimos que tiene que ser una mirada integral. Siempre han tendido a prestarle menos interés a lo que pasaba en la zona sur, desde que el Frente de Todos gobierna las comunas 4 y 8, se notó aún más y entonces, por lo tanto, las situaciones se acrecientan, porque, insisto, la seguridad implica una intervención multiagencial del Estado, implica que las áreas de salud, de educación, de niñez, de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo, la policía, se encuentren con los vecinos, conversen, hagan diagnósticos en conjunto. Y tomo esa pregunta de Víctor para referirla a tu pregunta. La verdad es que desde el 94 la ciudad adquiere su estatus de ciudad autónoma con la reforma constitucional. Quienes militamos en la ciudad de Buenos Aires, en términos mayoritarios, entendimos que esa autonomía tenía que ser plena, y eso implica tener nuestra propia política de seguridad. Durante mucho tiempo fue difícil porque la ley que custodiaba al gobierno nacional en la ciudad entendía que las fuerzas federales que prestaban servicios en la ciudad solamente tenían que depender del gobierno nacional. Durante la presidencia de Néstor Kirchner, él
Bueno, volvimos a tener un corte, me parece que don Internet La Matrix no nos está ayudando hoy. Escuchamos la respuesta de Silvia a la pregunta de Víctor Colombano. A mí me parece que tenemos que ir cerrando ya, agradecemos a todos los que nos están viendo, las personas que nos están viendo, pero me gustaría por lo menos que tires el título, tirarte el título y que des una breve definición, porque es una herramienta para la comunidad que pega muy de cerca, el tema de la alerta Sofía. ¿Qué es el alerta Sofía? Es un sistema que tiene el Estado Nacional, que cuando lo dispone la justicia, envía mensaje a todos los medios de comunicación y a la zona donde está faltando un niño o niña. Surgió después del caso de Sofía Herrera, y es para que todo el mundo tenga la imagen y pueda colaborar con la búsqueda. En el caso M, de hace 2 o 3 meses, fue de gran ayuda. Hoy lo está haciendo con el caso Guadalupe, pero todavía no tuvimos los resultados que estamos esperando porque es complejo cuando las decisiones se toman pasados algunas horas de esa falta de ese lugar. Pero realmente es una tecnología muy importante para la búsqueda de personas. Bueno, para otro programa será que ya te comprometemos para volver a repetir esto, hacer como la segunda, porque es un tema muy amplio. Quedará el tema del traspaso de bueno, ya hablaste de eso, del traspaso de la Policía Federal a la ciudad, pero también todo el tema de la discusión presupuestaria, ¿no? Porque hemos visto, tiene un costado político muy interesante que tiene que ver con los recursos que da Nación a través de seguridad y de lo que se apropia la ciudad, incluso utilizando fuerzas de seguridad nacional, como vemos en muchos casos de gendarmería o prefectura, en el cuidado de barrios como Puerto Madero o en el cuidado o de la zona sur de la ciudad, pero va a quedar para otro programa. Ahora, la última pregunta que tenemos de una militante, compañera nuestra de Militancia Popular, de la Corriente Nacional de Militancia, que agradecemos muchos, también de todas las comunas de la ciudad y también de provincia de Buenos Aires, bueno, de Chaco, Entre Ríos, como dijo Laura, pero esta compañía es muy querida por nosotros, Mercedes Blanco, de la Comuna 12, de Militancia Popular, la Corriente Nacional de la Militancia. Bueno, buenas noches. Le doy las gracias acá tanto a Juan Pablo como a Silvia, que hoy está participando en estas charlas. Y quería hacerle una pregunta. Hemos visto en estos últimos años, de parte de todos, todas y todes, un avance en cuanto a la materia legislativa respecto al género en particular. Y lo que quería preguntar a Silvia en este sentido tiene que ver con el tema de las fuerzas de seguridad, hacia el interior de las fuerzas de seguridad. ¿Cuál te parece a vos, Silvia, que son los desafíos que tienen las mujeres hacia el interior de estas fuerzas que han sido obviamente creadas en términos patriarcales? ¿Y qué opinión te merece esta nueva ley que ha salido en el Congreso respecto del cupo trans? ¿Cómo lo ves hacia el interior siempre de las fuerzas de seguridad? Bueno, muchas gracias. Gracias, Mercedes. Le agradezco enormemente porque además también ella me ha invitado a conversar estos temas en Radio NEF y los felicito a ustedes por dar siempre espacios para que las y los militantes del Frente de Todos y de diferentes organizaciones políticas y sociales podamos ser escuchadas. Es central la democratización de las fuerzas de seguridad y las policías, también en lo que hace a una integración paritaria. Hay mucho por hacer, desde transformar los cupos de pisos a techos, que muchas policías todavía nos falta, en facilitar el ascenso de las mujeres para que estén en lugares de conducción, los centros de género que nosotros tenemos en las fuerzas federales, creados también en el gobierno de Cristina por la ministra Nilda Garrey, que fueron sostenidos por el gobierno anterior y están siendo fortalecidos por nuestro gobierno y la gestión de la ministra Frederick. Y por supuesto, hay que darse una política para que las personas trans que intenten integrar las policías provinciales, las fuerzas de seguridad federales, puedan hacerlo en igualdad
de condiciones. Yo tuve una experiencia como subsecretaria de Planificación de la provincia de Buenos Aires, donde por primera vez una mujer trans hizo el ingreso a la policía, cursó su primer año de formación, estuvo en el 25% de los mejores promedios, así que hizo su segundo año para después poder ser oficial de esa policía, y entiendo que todavía está desarrollando su carrera. Lo pude hacer con asesoramiento de compañeras destacadas como Daniela Castro, que en ese momento estaba en la Subsecretaría de Derechos Humanos, y también gracias a que en la escuela que le tocó a esta chica hacer su formación, la directora era una mujer, y cuando se produjo el egreso me dijo a mí, yo me había tomado el compromiso que ella no sufriera lo que yo sufrí 25 años atrás, siendo la única mujer de mi promoción. Así que más mujeres es mejor servicio de seguridad, y en ese sentido, y en cada ámbito, a mí me toca seguridad, vamos a seguir trabajando por erradicar todos los obstáculos que impidan una carrera igualitaria entre varones y mujeres en las 4 fuerzas de seguridad federales. Buenísimo, Silvia, gracias Mercedes. Nos quedan, como dije, temas afuera. Queríamos también hablar del tema de trata de personas. Hace poco, en cooperación con policías internacionales, se descubrió una red de pedofilia muy importante, que son esos crímenes aberrantes que a veces ni podemos imaginar. Siempre están las fuerzas de seguridad. Y bueno, básicamente a mí me queda el mensaje que me parece muy importante destacar en nuestro gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, la ministra, como dijiste, al frente, Frederick, de que hay que apostar a la profesionalización de la fuerza, ¿no? A formación para la profesionalización y poder tener una fuerza inclusiva, que respete los derechos humanos, que se apegue a la ley y que por supuesto cuide por la seguridad de todos y todas, que es un tema muy importante, sobre todo en los centros urbanos, ¿no? Muchas veces. Bueno, Silvia, espero que hayas estado bien. Me gustaría, estamos en un momento de que ya podemos imaginar la pospandemia. Se supone que para agosto podemos tener el 80% gracias a este esfuerzo enorme que hizo nuestro gobierno nacional, tener el 80% de la población vacunada con una sola, por lo menos con una dosis. Hay horizontes, no sé si la normalidad anterior va a volver, pero bueno, me parece que sería interesante una última reflexión tuya, saber si estuviste cómoda, pero una última reflexión tuya acerca de los desafíos por venir, de qué perspectivas ves, ya no solo en seguridad, sino en tu vida como militante, como funcionaria, como ciudadana, ¿no? Bueno, primero, por supuesto, agradecerte enormemente por el espacio de nuevo, porque insisto que es importante poder compartir ideas, reflexiones, que se nos escuche sin una chicana por detrás o sin tanto ir corriendo detrás del tiempo que a veces pasa en los grandes medios de comunicación. Por supuesto, muy cómoda, sos un gran compañero, La Corriente es un espacio de interacción permanente en la ciudad de Buenos Aires, así que feliz de haber sido parte de este ciclo de charlas en Macondo. Nosotros tenemos un desafío enorme. Logramos sostener la unidad, que sabemos que es el valor central para garantizar la permanencia de un gobierno nacional y popular, y tenemos que transformar esa convicción y ese esfuerzo que hemos hecho hasta aquí en una fuerza arrolladora en las próximas elecciones para poder tener la cantidad de diputados, diputadas, senadores y senadoras necesarios para poder acompañar la gestión con las leyes que se necesitan, y en el caso de la ciudad de Buenos Aires ir construyendo ese proyecto alternativo que ponga fin a 2 periodos completos, es decir, 16 años de un mismo color político en la ciudad de Buenos Aires, para tener una ciudad más productiva, más integrada, más sustentable, más igualitaria, que creo que es lo que todas, todos y todes deseamos en este espacio, y que sabemos que se puede realizar. Así que gracias de nuevo por la invitación, y por supuesto a disposición para cualquier otro día seguir conversando estos temas y otros que quieras.
Muchas gracias, Silvia. Sí, sin duda te vamos a volver a convocar. Ahora queríamos con Laura anunciar el próximo programa, pues Charlas en Macondo va a seguir. Así que, Laura, ¿qué tenemos el próximo domingo? Sí, el próximo domingo tenemos la visita de Javier Andrade, que es diputado porteño, vicepresidente del bloque del Frente de Todos y militante de la Cámpora. Vamos a estar tratando sobre todo el tema de vivienda, urbanismo y acceso al río. Bueno, temas tan importantes para la ciudad. Bueno, soy Juan Pablo de Saile, nos acompañó Silvia Larrufa, la compañera militante, política, funcionaria, que ha sido un orgullo, que ya la comprometemos para volver a hacer otro programa, y saludamos a todos los compañeros de la cooperativa Macondo, a los compañeros de Militancia Popular, a los compañeros de la Corriente Nacional de Militancia, a los compañeros de Nuevo Espacio Peronista, y bueno, muchísimas gracias, hasta acá hemos llegado, hasta el próximo domingo. Gracias, buenas noches. Caprichosa, la reina del plata, colecciona amores que te matan. Goyeneche, Troilo, Maradona, Macedonio, Borges, un idioma. Que Valverde como este destino, gambeteando piñas, Nicolino, Soseladia y Nazaranchorena, el peine de Ringo Bonavena. Buenos Aires, vos quién sos, la que me hace llorar, la dueña de mi amor. Buenos Aires, vos quién sos, la de Avenida Alvear, punta en Constitución. Buenos Aires, vos quién sos, la risa de